Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al tercer episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Y hoy estoy especialmente contento porque ayer entregué el manuscrito final de mi tercera novela de mitología griega que verá la luz a finales de este año. Estoy contentísimo. O sea, a ver, me gusta mucho escribir, pero cuando acabas de escribir el libro es gloria bendita. O sea, es una sensación espectacular. Nada, simplemente quería dejar constancia de ello por si hay gente que pues, solo sabe de mí a través de este podcast. En el episodio anterior te hablé de la paranoia de Cronos y de que la gracia de las profecías de la mitología griega es que se cumplen cuando intentas evitarlas. Es en plan, estate quieto, chico. Por eso Cronos, por miedo a que sus hijos intentaran destruirlo, como le había advertido su padre, se los comió nada más nacer. Pero hubo un pequeño fallo en su plan, bueno, varios. El primero fue pues, que no masticó, y el segundo es que no contaba con que Rea, la madre de los hijos que se estaba comiendo, haría algo al respecto. Y lo hizo. Logró esconder al último, Zeus, que se crió en la isla de Creta sin que Cronos se enterara. Y cuando creció, hizo un comeback épico y junto con su madre liberó a sus hermanos y hermanas del estómago de Cronos. ¿Y ahora qué iba a pasar? ¿Iban a hacer como si nada? ¿Cada uno por su lado? Negativo. Más le hubiese gustado a Cronos. Te lo cuento ahora mismo. Pero antes prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate. Que se viene chisme mitológico de la primera discusión familiar de todos los tiempos. Todos sabemos que la familia es algo que no se escoge. O sea, tú naces en un sitio con unas personas y te dicen que, bueno, que tienes que convivir con ellas y tú dices, pues ok, ¿no? ¿Qué vas a decir? No sabes ni hablar aún. Si hacen bien su función familiar, pues desarrollas un cariño, un amor y respeto hacia ellos, y si lo hacen mal, pues no. O quizás sí, y después te das cuenta de que lo han hecho mal, no da igual, pero ya me entendéis. Pero aunque lo hagan bien, siempre van a haber conflictos, por cualquier cosa. Conflictos van a haber siempre. Todas las familias tienen sus problemas. Algunas pues más, otras menos, y lo que sí tienen en común todas las familias es que creen que su familia es la más complicada. Siempre, no, nuestra familia es la más complicada, no sé qué, o al menos siempre hay alguien en la familia que cree eso. Pero créeme cuando te digo que jamás, ninguna, tendrá un conflicto de estas dimensiones. En las discusiones familiares de los humanos hay reproches, hay enfados, como mucho hay algún insulto y en situaciones gravísimas y muy extremas quizá vuela algún plato y normalmente si se resuelve fingiendo que no ha pasado nada o en el caso de que haya un poquito de inteligencia emocional de por medio, que por lo tanto pues no volarían platos, pues se soluciona hablándolo. Eso es importante, si ha volado algún plato, huye. Pero con la familia de los titanes y los dioses, lo que volaba no eran platos, eran montañas. Las mismísimas placas tectónicas se movían como si estuvieran en una lavadora. O sea, tú imagínate un grupo de WhatsApp familiar con estas criaturas. No dura ni 10 segundos. O sea, en vez de lanzarse stickers, se lanzan maldiciones. Y seguro que la mayoría se comunicaría por audio. Y nadie se escucharía, ninguno, o sea, nada. En fin. Para sorpresa de nadie, la convivencia entre Cronos y sus hijos pues era imposible. Ya no solo por el hecho de que los intentó matar comiéndoselos, sino que es que ni siquiera les pidió perdón por ello. Cronos mibró un poquito de autocrítica. Yo me lo imagino en plan, soy su padre, me deben la vida, deberían estar agradecidos, mientras saca una cerveza del congelador. Obviamente los dioses no iban a hacer como si no hubiera pasado nada. Así que ambos lados, tanto los titanes como los dioses, pues decidieron solucionarlo con violencia y se prepararon para una guerra que se conoce a día de hoy como titanomaquia, que es lo que te voy a contar ahora mismo. Por un lado estaba Zeus, que obviamente pues tenía a sus hermanos y hermanas de su lado, que eran Hestia, Deméter, Poseidón, Hera y Hades. Al haberlos rescatado él, pues se autoproclamó líder del grupo y tampoco es que los demás dioses estuvieran en desacuerdo, ni mucho menos, o sea, acababan de nacer, no tenían ni idea de nada de la vida, ni de lo que estaba pasando, ni muchísimo menos de que era un líder, ni nada, no sabían nada. Zeus les dijo, mira,
este es papá y nos ha querido matar. Claro, y ellos, pues, ¿qué significa matar? Bueno, aquí se creó una conversación larguísima y ya cuando lo entendieron, pues accedieron a enfrentarse a su padre. Obviamente no iban a decir, pues mira, no, me pongo en el bando del que me comió nada más nacer. Eso no iba a suceder. En el caso de Cronos, tenía a más hermanos y hermanas e incluso sobrinos y quizá hijos de estos sobrinos también, o sea, bueno, superaban en número de mucho a los dioses, pero no todos le juraron lealtad. Cronos nunca cayó bien del todo porque se le empezó a ir la pinza muy rápido. Y cuando esta guerra se estaba cociendo, hubo algunos que aprovecharon pues para saltar del barco. Yo visualizo este conflicto, a ver si estás de acuerdo conmigo, como una guerra generacional entre boomers, que serían los titanes, y zoomers, que serían los dioses. Pero con la participación estelar de los millennials, que serían los descendientes de los titanes, que unos pues se posicionarían del lado de sus padres, madres y tíos, y otros de sus primos, los dioses, que es lo que ocurre un poco hoy en día. Los millennials son un poco los pick me, ¿vale? Millennials somos los pick me. Pick me boomer o pick me zoomer. Como que en el medio ya no podemos estar. Los millennials eran los siguientes. El titán Hiperión y la titánide Tea, que a ambos pues, se les consideraba titanes relacionados con la luz, tuvieron 3 descendientes importantísimos. Helios, el titán que conduce el carro del sol, Selene, que es la luna, y Eos, que es la aurora, el amanecer. De hecho, para los romanos, su diosa del amanecer la llamaban Aurora. Estos son los millennials que nos ubican los días y las noches, así que, bueno, un besito desde aquí, gracias por vuestra labor. Y estos, a la hora de tomar bandos, se posicionaron a favor, redoble de tambores, de su tío Cronos. Correcto, empezaron mal. Por otro lado, Océano, que es pues lo que su nombre indica, y Tetis, que era considerada una titánide de las aguas, tuvieron tropecientos mil descendientes, una cosa desproporcionada, pobre Tetis. Estos fueron los ríos y las oceánides, que eran ninfas de agua dulce. Y una de estas oceánides, llamada Clímene, se juntó con otro titán, Jápeto. Y aquí se plantó nuestra semilla, en este preciso instante, la de los humanos. Clímene dio a luz a 4 titanes: Menecio, Atlas, Epimeteo y Prometeo. Y aquí se rompió otra familia, porque Menecio y Atlas se pusieron del bando de los titanes y Epimeteo y Prometeo del de los dioses. ¿Pero por qué? Pues mira, Prometeo tenía el don de prever las cosas y ya sabía cómo iba a ir el asunto. Y Epimeteo, que era un pobre desgraciado que tenía el don de posver las cosas, sí, has oído bien, o sea, mientras que Prometeo sabía con antelación lo que iba a pasar, Epimeteo lo sabía después de que pasara. Sí, lo estás entendiendo bien, ¿vale? O sea, ni antes, ni siquiera durante, después. Me parece graciosísimo. Pero eso sí, fue lo suficientemente listo como para juntarse con su hermano, el profético, Prometeo. Y entonces pues también se puso del bando de los dioses. Hubo más descendencia por parte de otros titanes y titánides, pero tampoco es necesario marearte ahora con más árboles genealógicos. O sea, cuando vayan apareciendo más personajes, yo ya te iré situando. La titánide que también estaba del lado de los dioses fue Metis, la prima de Zeus, que se encargó de educarlo en la isla de Creta. No sé si te acuerdas, que esto lo conté en el episodio anterior, justo antes de ir a rescatar pues, a sus hermanos del estómago de su padre. Y fue ella quien le dio la clave para poder tener posibilidades de ganar. En el primer episodio te hablé de todos los hijos que habían tenido Urano y Gea, que no solo fueron los titanes, sino también los cíclopes, estos de un ojo, y los hecatónquiros, unas criaturas con 100 brazos enormes, no sé si te acuerdas. Urano les enterró a todos en el Tártaro, pero cuando Cronos le cortó los huevos y lo derrotó, solo liberó al resto de titanes y titánides, o sea, sus hermanos y hermanas. Los cíclopes y los hecatónquiros
los dejó allí, o sea, ni se molestó en sacarlos, en liberarlos, no, para nada. Es fuerte, ¿no? Es como... Entonces Metis le dijo a Zeus, si los liberas, se pondrán de tu lado fijo y te jurarán lealtad eterna. Y así lo hizo. Los sacó de las profundidades del Tártaro y le juraron lealtad para toda la vida, siempre juntos, TQM. Y además los cíclopes, que por cierto eran 3, Arges, Estéropes y Brontes, agradecidos con Zeus, le regalaron el trueno, que hasta entonces lo tenía escondido Gea, y le fabricaron rayos y relámpagos, o sea, literalmente lo armaron. Pero no solo se encargaron de darle armas a Zeus, sino que también le construyeron un tridente a Poseidón y un casco invisible al dios Hades. Pero, ¿y a las diosas? ¿A Hera, Deméter y Hestia no le dieron nada? Pues no, bastante discriminatorio si me lo preguntas. Esto llega a pasar hoy y los cíclopes serían claramente cancelados, porque las diosas pues batallaron también, y sin armas. Bueno, vamos a la guerra. No hay mucho mito, ¿vale?, de las batallas que se llevaron a cabo durante la titanomaquia, o sea, no es como la guerra de Troya, ni muchísimo menos, pero alguno hay. Menecio, uno de los hijos de Jápeto, que se puso del lado de los titanes, fue el primero en palmarla. O sea, era muy fuerte y todo lo que tú quieras, pero se flipó demasiado, se pasó de listo y fue de los primeros en empezar a atacar a los dioses, concretamente a Zeus. Y claro, Zeus pues también lo atacó, pero él solo necesitó un rayo para reventarlo. Y Menecio pues se quedó muñeco. La guerra duró mucho, o sea, se dice que unos 10 años, porque se ve que fue una batalla pues muy igualada, aunque mi teoría es que si fue tan igualada es porque Zeus no luchó tanto como el resto de sus hermanos y hermanas. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. ¿Qué estaba haciendo Zeus? Te dejo unos segundos para que lo pienses, pero es que o sea, realmente no creo ni que haga falta responder, pero lo haré por si acaso, ¿vale? ¿Qué estaba haciendo Zeus? Pues estaba haciendo truski. Zeus se enrolló con una de las titánides, sí, una de sus tías, Mnemósine, la titánide de la memoria, pero no una vez, no, tantas veces que en esos 10 años Mnemósine estuvo embarazada 9 veces y de allí nacieron las famosísimas musas. Hércules campeón, sí, exacto, ellas. Calíope, la musa de la poesía épica. Euterpe, la musa de la música. Clío, la musa de la historia. Erato, la musa de la poesía amorosa. Melpómene, la musa del teatro, concretamente tragedia. Urania, la musa de la astrología. Terpsícore, la musa de la danza. Talía, la musa del teatro, pero de la comedia. Y Polimnia, la musa de los himnos e inventora de la lira. Estas eran las 9 musas que se supone que inspiraban a los humanos a la hora de crear y hacer arte. De hecho, el poeta Hesíodo, en su Teogonía, pues empieza diciendo que son ellas las que pues, lo están inspirando. Pero espérate un momento, que Zeus no solo se enrolló con Mnemósine, también tuvo un lío con una oceánide llamada Eurínome, que era hija de Océano y la titánide Tetis. Lo de este dios es muy heavy. Y de esta relación nacieron 3 mujeres que seguro que os suenan. Sus nombres eran Aglaya, Eutimia y Talía, pero seguramente las conozcas más como las Cárites o las Gracias. Rubens pintó un cuadro ultra famoso, que seguro que alguna vez has visto, que se llamaba pues Las 3 Gracias. Y que yo sepa, no tuvo más líos durante la guerra, o al menos pues los que tuvo no dejaron descendientes que yo conozca, o no dejó constancia de ello. Y como te imaginarás, los dioses pues salieron victoriosos. Y muchos de los titanes que se habían enfrentado a ellos fueron enviados al Tártaro de cabeza. Pero también perdonó a algunos, Zeus, como por ejemplo, bueno, Helios acabó pues siendo el que conducía el carro del sol, Selene pues la luna, etcétera, ¿no? Pero también pues se guardó un castigo muy especial para al menos uno de los
titanes que se enfrentó a él y que dio muchísimo por saco durante la titanomaquia, o sea que fue un rival muy duro. Y este fue Atlas. Zeus decidió castigarlo con aguantar el cielo para el resto de la eternidad. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Necesita aguantarse el cielo? ¿Cómo se aguantaba hasta entonces? ¿Había alguien aguantándolo? Pues mira, yo creo que no hay ninguna explicación concreta, o sea, no hay escrita que yo sepa, pero ya sabéis que a mí me encanta llenar los vacíos argumentales de la mitología griega con mis propias conclusiones y voy a aquí sacarme algo de la manga, ¿vale? Esto es lo que yo creo, ¿vale? Lo que yo me imagino. El cielo como tal era Urano, pero cuando Cronos lo derrocó, este fue enviado al Tártaro. Y Cronos, pues, se ocupó del cielo a su manera. Y ahora que Zeus había derrocado a Cronos, pues la historia se repetía y el cielo pasaba a estar a manos, no literalmente, de Zeus. Y yo creo que esta vez el propio Zeus hizo que el cielo cayera. Quizás hasta entonces no hacía falta que se aguantara. Quizás simplemente Zeus hizo que el cielo cayera para así justificar el castigo de Atlas. ¿Me he explicado? No sé, ¿qué opinas de esta teoría? Si tienes alguna otra, me interesaría también leerla. ¿Y qué pasó con Cronos? Te preguntarás, porque si Atlas recibió un castigo, Cronos, que fue el culpable de absolutamente todo eso que pasó, pues no recibió ningún castigo, evidentemente que sí. De hecho, le guardó lo peor para él, pero no lo peor para él, lo peor también para nosotros. O sea, su castigo fue lo peor que nos ha pasado nunca a los humanos. Zeus lo mandó al Tártaro junto a los demás, pero le puso un castigo concreto, una labor concreta. ¿Qué fue? Contar. Le dijo textualmente, ¿sabes contar, padre? Y Cronos respondió, sí. Y Zeus le dijo, pues no cuentes conmigo. No es broma, no le dijo eso. Y en ese preciso instante, cuando Cronos dijo, 1, se creó el tiempo. Anda que no nos da miedo el tiempo a los humanos. Cronos se convirtió en el titán del tiempo. Y aunque sea la primera vez que has oído hablar de Cronos, que seguramente no, pero si es la primera vez, que sepas que Cronos ha estado siempre en tu vocabulario. Cronología, cronómetro. Si es que la mitología griega está más presente de lo que pensamos. Pero así como hubo castigos, también hubo premios. Claro, para los que pues habían estado del lado de Zeus, o al menos no se habían involucrado mucho. Mirad, Prometeo, que había estado del lado de los dioses durante toda la guerra, fue premiado con, redoble de tambores, su amistad. Sí, Zeus le dijo, tu premio es ser mi amigo. Me río porque me hace gracia, pero o sea, es como ser amigo del jefe, ¿no? En plan, venga, te regalo mi amistad, pero en este caso ser amigo del jefe del mundo pues era algo más que positivo. Y realmente pues se creó una amistad bonita, una amistad sincera. Y después Prometeo ya pues la lió un poquito más, pero ya llegaremos a eso. Y hubo una titánide que también recibió un premio. Bueno, 3 premios concretamente. Una titánide poderosísima de la que aún no he hablado. Su nombre es Hécate. La llaman la madre de todas las brujas, pero ya os hablaré de ella más adelante. Aquí solo pues os pongo en contexto de cuál es su origen y todo. Ella era hija de Asteria, una diosa de las estrellas, que era hija de los titanes Feo y Febe. Y su padre era Perses, un titán hijo de Crio y Euribia. Como os he dicho, de Hécate os hablaré más adelante, pero de momento os diré que ya de pequeña era muy poderosa y muy inteligente, tanto que decidió no participar en la guerra de la titanomaquia. Y fijaos si era poderosa, que el propio Zeus le agradeció su ausencia, otorgándole poderes sobre la tierra, el mar y el cielo, poderes que se sumaron a los que ya tenía de nacimiento y entonces se convirtió en una divinidad aún más poderosa, si cabe. O sea que Zeus le agradeció no participar, ¿eh? O sea, no que le dio un regalo de muchísimo más valor
por ejemplo, Prometeo, que sí que había participado. Zeus era muy malvado, pero de tonto no tenía ni un pelo, ¿eh? O sea, sabía perfectamente lo que hacía. Yo creo que esta etapa del nacimiento de los dioses y la titanomaquia fue la más dura con diferencia para ellos, para los dioses, sobre todo para Deméter, Hestia, Hera, Poseidón y Hades. Para Zeus no tanto, porque era más mayor y ya había sido preparado en la isla de Creta, pero para el resto, o sea, tuvo que ser súper traumático. O sea, tú imagínate que nada más nacer, porque yo lo cuento como un segundo nacimiento, ¿eh? Porque, o sea, primero nacen, pero como se los come Cronos, pues, y después al salir, pues yo lo cuento como un segundo nacimiento. Pues después de este nacimiento, o sea, nada más nacer ya tienes que enfrentarte a él, a tu padre, y a tus tíos y tus tías. Claro, yo creo que no existe criatura que se haya sentido más rechazada por su familia que ellos. Y ahora que se habían hecho con el poder y tenían que repartirse, pues, las labores del mundo, todos estos traumas que de algún modo se habían tenido que guardar durante estos primeros años de vida, iban a salir a flote. Pero de eso te hablaré en el siguiente episodio. Hicisteis varias preguntas en el episodio anterior y ahora es el momento de responder a algunas, pero antes quiero leer un comentario que puso Shakanai 4949 en YouTube, que me parece muy interesante. Dice: existe una interpretación del mito de Zeus que me parece hermosa. Dice: la idea de que un dios sobreviva por una piedra, la que usó Gea para confundir a Cronos, que esto os lo expliqué en el episodio anterior, se relaciona con el sobrevivir a la muerte, al paso del tiempo a través de las piedras, inmortalizándose a través de ellas. Podríamos decir que es la escritura, la escultura o incluso la arquitectura. Y si planteamos a estas formas artísticas como una forma en la que suplantamos nuestra identidad y se la concedemos a las piedras, la historia, para después encarnarnos a nosotros mismos y existir en el mundo, tenemos un sentido hermoso sobre la inmortalidad. Luego Zeus, con este conocimiento, también hace inmortales a sus hermanos, que cuando los libera de Cronos, y se los lleva a vivir al Olimpo, que no es otra cosa que una piedrota, o más bien un pedestal divino, para estas estatuas llenas de emociones humanas. Me parece no conocía esta interpretación, pero me parece muy acertada. Y al fin y al cabo, la inmortalidad no es que tu cuerpo viva para siempre, sino que de algún modo, ¿no?, tu historia o tu legado pues, se recuerde para siempre, ¿no? Es como Aquiles logró de algún modo ser inmortal porque aún a día de hoy, ¿no?, pues lo recordamos y sus mitos pues se grabaron en piedra o en papel, pero en este caso, claro, al ser algo más prehistórico pues es piedra, y se ha mantenido hasta entonces, porque las piedras de algún modo no desaparecen, o sea, se rompen, se deforman y eso, pero no desaparecen. Me parece una interpretación maravillosa y tenía que compartirosla. Paul, esta pregunta me hace mucha gracia. Mientras no existían humanos, ¿qué hacía Caronte? Yo esto lo respondo en mi libro de Hades, el dios menos malo. Porque claro, o sea, cuando nace Caronte no nace para ser el barquero de las almas de los humanos muertos. No, porque es que aún ni siquiera existían los humanos, ni siquiera había nacido aún Zeus. Claro, pero aquí también hay que usar un poco, se puede usar la excusa de que lo que tampoco existía era el tiempo. Por lo tanto, no hay un orden concreto, ¿no? O sea, es como que todo pasa a la vez. No puedes decir, no, primero nació esto, después lo otro, aunque yo lo explico así, porque si no sería difícil. O sea, te lo puedes imaginar o por orden o todo a la vez, ¿vale? Y bueno, yo creo que el inframundo no estaba tal y como se describe cuando sí está. O sea, había un submundo, pero no había unos campos elíseos ni unos prados asfódelos. Y en mi libro de Hades, el dios menos malo, pues explico cómo se crea todo esto y cómo Caronte pues coge el rol de barquero para trasladar a
a las almas. Pero si quieres también te puedes imaginar a Caronte haciendo unos largos por los ríos del inframundo mientras espera a que alguien pues le dé un trabajo, le diga que tiene que hacer algo. Otra pregunta, ¿realmente Afrodita fue la primera diosa? Creo que sí. Nació antes que todos los hijos de Cronos y Rea. ¿Dónde estuvo y qué hizo mientras Zeus crecía? De hecho, es la única que no es hermana de los primeros dioses. Claro, esto es parecida a la pregunta de Caronte. Repito lo mismo del tiempo, pero también es verdad que Afrodita, cuando nació, cuando salió encima de una concha, pues navegó por el mar Mediterráneo hasta Chipre. Entonces allí fue cuando pues pisó por primera vez tierra, que fue Chipre, y te la puedes imaginar pues dando tumbos para ahí hasta que en algún momento dado pues conoce a Zeus, porque de hecho Zeus se la lleva al Olimpo y está de su bando cuando empieza la titanomaquia, si no me equivoco, pero no hay ningún mito de Afrodita en este espacio de tiempo, más allá de su nacimiento. Así que os podéis imaginar lo que queráis. A mí esto es lo que me gusta de escribir los libros, porque yo los libros que escribo sobre mitología griega no reexplico lo que ya se ha dicho, yo lleno los vacíos que hay, pues como en este caso, ¿no? Estas preguntas que os hacéis. Yo esto bueno, pues pongo mis teorías, creo mis propios mitos. Otra pregunta, dicen, ¿qué pasó con Rea después de la titanomaquia? Muy buena pregunta. La verdad es que tiene como, este fue como su peak, ¿vale? Aquí es cuando aparece más, pero después de esto solo tiene pues algunos papeles pequeños, por ejemplo, cuando Dioniso nace, o sea, bueno, nace, no, Zeus deja embarazada a Sémele, que es una sacerdotisa que lo adora, ¿no? Y la deja embarazada de Dioniso, pero en un momento dado, pues Sémele, que es engañada por la diosa Hera, le pide a Zeus que se muestre tal y como es para saber si realmente es Zeus o no. Entonces Zeus se ve obligado a cumplirle ese deseo y se muestra tal y como es, pero los dioses tal y como son, o sea, no podemos, los humanos no somos capaces de verlos sin morir en el intento, porque son como bolas de fuego cósmicas, no sé, algo como muy galáctico, y Sémele pues se murió en el instante. Pero hay una versión que dice que Zeus agarró al niño antes de morir, o sea, como que sacó el feto antes de que muriera con su madre y se lo puso en su pierna, en su cuádriceps, y entonces pues como que lo gestó pues en su pierna. Pero hay otra versión que dice que pues el niño también, y Rea volvió a juntar las partes del niño y de algún modo pues revivió. También aparece en la historia de Jasón y los argonautas, en los que pues, se encuentran con que hay una tormenta muy grande y si no hacen un rezo, una adoración a la Titánide Rea, pues la tormenta no cesará y no podrán seguir con su viaje. También se dice en algunas versiones, en alguna versión, que participa en todo el pifostio que sucede con el secuestro de Perséfone. Se ve que Deméter, aunque Perséfone ya ha vuelto del inframundo, o sea, cuando Perséfone vuelve con Deméter, con el pacto este de 6 meses con ella, 6 meses con Hades, pues Deméter está muy enfadada y no quiere volver al Olimpo, y se ve que Zeus envía a Rea, su madre, tanto de Zeus como de Deméter, para convencerla de que vuelva al Olimpo con los demás dioses. Y no sé si tiene alguna otra pequeña aparición en algún mito, pero bueno, por aquí va la cosa. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como ya sabéis, si tenéis alguna pregunta sobre el episodio de hoy o los anteriores, ponedla en comentarios y al final del siguiente episodio pues os la respondo. Muchísimas gracias por verme, por escucharme y por leerme. Los libros los podéis comprar en el link de mi perfil y está disponible no solo en España, sino también en México y también ya en Brasil, el de Hades. El de Hades está en México y en Brasil, sí, en Brasil, en portugués.
increíble. Hades o menos peor dos deuses se llama, me encanta. A ver si se puede llevar a otros países. Pero si no lo podéis leer, los podéis leer en formato ebook y escucharlo en formato audiolibro narrado por mí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo, y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídense y que tengan un buen día y una buena semana.